Todos, alguna vez, los hemos sentido, todos. 94 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 008 Imaginación y fantasía. Vale la pena que nosotros, pues, seamos sinceros consigo mismo. Se trata sencillamente de autoconocernos, si es que de verdad queremos nosotros hacer manifiesto al ser que llevamos en nuestro interior. Si es que de verdad nosotros aspiramos a que, algún día, quede la realidad y nada más que la realidad en nosotros, sin ningún átomo de fantasía, necesitamos ser sinceros y tener el valor de desgarrarnos, de romper este yo fantasía, esta persona fantasía que no existe, que los demás saben que no existe, pero que uno cree que sí existe. Claro, se necesita usar el bisturí de la autocrítica. De lo contrario no sería posible. Autocrítica de fondo, no de superficie. Si procedemos así, lograremos romper el yo fantasía, lograremos destrozarlo, reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica. Objetivo: descubrir al ser. El yo fantasía eclipsa al ser, lo mantiene a uno tan fascinado en sí mismo, en lo que no es real, que no le deja a uno descubrir al ser que hay en uno mismo, en sus profundidades. No olviden ustedes, mis queridos hermanos, que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos y que tiene distintos niveles. También el reino de la tierra está aquí, en nosotros. Y el nivel más elevado del hombre de la tierra, es más chiquito, no alcanza siquiera, no le da ni a los pies al más pequeño de aquellos que viven en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo poder salir de los distintos niveles de la tierra, para entrar siquiera en el nivel inferior del reino de los cielos? En la primera escala del reino de los cielos, que dentro de nosotros está, y no fuera de nosotros, dar ese paso del reino de la tierra al de los cielos. El de la tierra tiene distintos niveles, los más grotescos, los más elevados, mucho más elevados, los más refinados. Pero el más refinado de los niveles de la tierra, no es el reino de los cielos. Para pasar de la más elevada escala del reino de la tierra, o de los reinos de la tierra al escalón más inferior del reino de los cielos, se necesita un cambio, una transformación, se necesita renacer del agua y del espíritu, se necesita desdoblarse en dos en la personalidad terrena y el hombre psicológico, el hombre interior. Mas, ¿cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos, esa división en dos, un hombre inferior, terrenal, colocado en el nivel común y corriente, y otro en una octava superior, dentro de sí mismos? ¿Cómo podría producirse, en verdad, la separación en nosotros de esos dos tipos de hombre, que resulte el inferior y el superior? ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que sería posible esto, si continuáramos fascinados con esta personalidad fantástica que creemos es la verdad, y no lo es? Mientras uno esté convencido de que la forma como se está viviendo es la verdadera, no será posible el desdoblamiento psicológico. No será posible que el hombre interior se separe del exterior. No será posible, pues, penetrar en el primer escalón del reino de los cielos. Obviamente, la fantasía es la que tiene a la humanidad sumida en el estado de inconsciencia en que se encuentra. Mientras exista la fantasía, la conciencia continuará dormida. Hay que destruir la fantasía. En vez de la fantasía, debemos nosotros tener la imaginación consciente. La imaginación dirigida a la fantasía es imaginación mecánica, y en vez de la memoria mecánica, debemos tener nosotros la memoria del trabajo esotérico, la memoria consciente. Aquel que, por ejemplo, practique el ejercicio retrospectivo para revisar su vida, acaba con la 95 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 008 Imaginación y fantasía, memoria mecánica, y establece dentro de sí mismo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Aquel que mediante el ejercicio retrospectivo puede recordar sus vidas anteriores, acaba con la fantasía. Entonces adquiere la memoria trabajo. Así pues que la memoria trabajo y la imaginación consciente, nos permitirán llegar muy lejos en el camino del autodescubrimiento. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Maestro, ¿cuáles podrían ser los mejores ejercicios para desarrollar bien la imaginación consciente? Como quiera que la imaginación consciente es la imaginación dirigida, indubitablemente, pues, hay que aprender a dirigir la imaginación. Si por ejemplo, nosotros, relajamos nuestro cuerpo y luego enfocamos la imaginación sobre algo que tenga vida, dijéramos, sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas, desarrollaremos la imaginación consciente.
Imaginemos la semilla de un rosal germinando, cómo va luego creciendo el tallo, cómo se va enredando, cómo va echando espigas y ramas y hojas, flores. Pensemos luego en el proceso a la inversa, en el proceso involutivo, cómo se van marchitando los pétalos de la rosa, cómo las hojas van cayendo y al fin, aquel rosal, queda convertido en un montón de leños. Es un ejercicio maravilloso. Con él se logra el desarrollo de la imaginación en forma positiva, con él se logra la imaginación consciente, que es la que vale. ¿Cómo eliminar la fantasía de nosotros, o sea, la imaginación mecánica? Pues, sencillamente, disolviendo, primero que todo, al yo fantasía, acabarlo. Tenemos que empezar por vernos como somos, y no como aparentemente somos, o como creemos que somos. Es difícil verse uno, así como es. Uno, normalmente, se ve como no es, se ve como cree uno que es, de acuerdo con su fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper la fantasía. Cuando uno se ha visto de verdad como es, en su más crudo realismo, por lo común sufre una terrible decepción de sí mismo, una espantosa decepción, ¡qué horror! Después le queda el consuelo de la sapiencia. Si uno acaba con la memoria mecánica y establece la memoria del trabajo, pues, elimina la fantasía, porque en la memoria mecánica hay fantasía. Ya dije el caso de los historiadores. ¿De qué sirve estudiar grandes obras de nuestra historia, si son puras fantasías? ¿Estuvieron acaso presentes, los historiadores, en la Revolución Francesa? ¿Conocieron a Carlos V de España, o qué? ¿Conocieron a Felipe el Hermoso? Creo que ellos escriben versiones desfiguradas por el tiempo, producto de la fantasía. Si nosotros, en vez de la memoria mecánica que es pura fantasía, establecemos la memoria trabajo en nosotros. Si trabajamos sobre nosotros mismos, disolviendo los elementos indeseables que tenemos, obviamente vamos adquiriendo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Esta memoria consciente o memoria del trabajo es maravillosa, porque aplicada a la historia universal, nos permitiría descubrir de verdad, estudiar, dijéramos, en los registros acásicos, la cruda realidad de la Revolución Francesa o de María Antonieta, o de qué. De cualquier página de la historia en general. 96 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 008 Imaginación y fantasía. Así, pues, la memoria consciente aplicada sobre sí mismos, nos lleva muy lejos, y aplicada sobre el universo, nos permite estudiar los archivos de los registros acásicos de la naturaleza. Así, a medida que uno va eliminando todo lo que haya de fantasía en uno, la imaginación consciente se irá haciendo cada vez más y más activa, y la imaginación mecánica o fantasía irá desapareciendo, hasta que no quede nada. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, como no hay más preguntas, seguiremos ahora con otras partes de nuestro trabajo esotérico. FA 009 Nuestro país psicológico. Título en la edición impresa original de AGEAC. La organización de nuestro mundo interior. Número de conferencia 009. Fuente en audio. Descargar calidad de audición. Mala correlación. Texto / audio no comprobada. Fecha de grabación 1975. Lugar de grabación no consta. Contexto. Tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto Evangelio. IA. Plática de tipo esotérico. Ante todo debo decirles que esta plática es de tipo, dijéramos, esoterista. Obviamente no podría interesarle a nadie que no estuviese en relación con este tipo de ideas. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros en la vida? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos, para qué existimos y cuál es el objeto de nuestra existencia. ¿De qué serviría vivir sin saber quiénes somos? ¿De qué serviría existir por existir? La vida a la larga se volvería rutinaria, cansona. Ha llegado la hora, pues, de autoexplorarnos para conocernos a sí mismos, tal cual somos. Muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo, mucho es lo que se ha dicho y lo que se seguirá diciendo, pero la gente sigue como siempre en la ignorancia. Nadie sabe nada sobre sí mismo. Conocemos grandes intelectuales, lumbreras del saber, eruditos, pero, sobre sí mismos, nada saben. Mucho, en realidad de verdad, es lo que se opina y poco lo que de verdad se sabe. Estamos aquí, precisamente, para tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Ustedes están aquí para escucharme y yo para hablarles.
Mutuamente, unidos, por medio de la comprensión creadora, debemos todos, aquí, tratar de inquirir, tratar de explorar el enigma maravilloso de sí mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Qué es lo que nos aguarda más allá del sepulcro? Enigmas. ¿De qué sirve que nos metamos 50.000 teorías en la cabeza, si en verdad nada sabemos sobre 97 Samael Aun Weor? El quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico nosotros mismos. La gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere, en la más completa ignorancia. Teorías. Las hay preciosas. Sectas. Por millones, ¿y qué? Todos aquí, reunidos, vamos a tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Ha llegado la hora, el momento de saber algo sobre sí mismos. ¿De qué nos serviría meternos en la cabeza 50.000 teorías, si nada sabemos sobre nosotros mismos? ¿De qué serviría que leyésemos y leyésemos libros, si sobre sí mismos nada sabemos? Lo que otros digan, bien dicho, pero eso no nos consta. Lo que otros afirmen puede ser muy bello, pero nada sabemos sobre sí mismos. Estamos todos, aquí, reunidos, precisamente para tratar de buscar, de inquirir de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde estaremos cuando nuestro cuerpo de carne y hueso vaya al sepulcro? Son enigmas que nadie nos ha resuelto, ni los sabios más sabios de la ciencia, son enigmas que debemos aclarar. El objeto, pues, de nuestra reunión, aquí, esta noche, es precisamente para tratar, en mutuo acuerdo, de inquirir algo, de saber algo sobre el enigma de nuestra propia vida. Ante todo, vamos, aquí reunidos, a tratar de autoexplorarnos. Tenemos un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que está formado por órganos. Cada órgano tiene su función específica completamente definida. Pero también hay algo más, pensamos, sentimos, deseamos, tenemos ideas, y la ciencia nada nos dice sobre eso. Obviamente existe una psicología individual, cada uno de nosotros tiene su propia psicología. Desgraciadamente, las gentes en su mayoría no aceptan que tienen una psicología. Fácilmente aceptan que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo ven, porque lo pueden tocar, pero no aceptan una psicología porque no la ven, porque no la pueden palpar. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a observarse a sí mismo. En tanto las gentes no se observen a sí mismas, toda posibilidad de cambio resulta imposible. Mas cuando las gentes comienzan a autoobservarse, las posibilidades de cambio se hacen manifiestas. Al observarnos a sí mismos, descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensamientos son internos, invisibles, nadie los puede ver, sin embargo, son reales para nosotros. Nuestras ideas son invisibles, nadie las puede ver, pero existen. Nuestras emociones tienen realidad aunque nadie las vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinarlas. La mente, como fuerza, está demostrada. Ya oyeron ustedes el caso tan sonado, de Uri Geller, el hombre que con su fuerza mental dobla metales. Entonces ha quedado demostrado que la mente tiene fuerza. Existen aparatos que pueden medir la fuerza de la mente. Así pues, la fuerza mental está demostrada. Otro tanto podría decirse de las emociones, de los sentimientos. Obviamente, cada emoción tiene su tipo de onda, cada sentimiento. Cuando uno escudriña su organismo descubre la célula viva. Los científicos pueden jugar con la mecánica de los fenómenos, pero, ¿qué saben ellos sobre el fondo vital? Nada. Pueden los hombres de ciencia hacer inseminaciones artificiales, pero jamás han podido crear un zoospermo y un óvulo con suficiente posibilidad de dar una nueva criatura. 98 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico se han inventado poderosas naves que han ido a la luna, pero no se han podido inventar una semilla de la más insignificante hierba, de esas que existen sobre la faz de la tierra, capaz de germinar. Y si ponemos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos con los cuales está formado un zoospermo y un óvulo, podrán los científicos hacer el zoospermo y el óvulo, pero de allí nos saldrá una nueva criatura. Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, honra y gloria de nosotros, los mexicanos, inventó la célula artificial, una célula maravillosa. Bien saben los científicos que don Alfonso es el autor de la teoría de la plasmogenia.
Pero aquella célula que él inventó, que él fabricó igual en todo a una célula viva, fue una célula muerta, una célula que nunca tuvo verdadera vida. ¿En qué se basan los científicos materialistas enemigos del eterno para negar lo divinal? ¿En qué se fundamentan si no son capaces de crear vida? ¿Cuál es su punto de apoyo?